Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Bueno, espero que pudieseis celebrar Samhain como se merece y estoy segura de que si no lo habéis podido celebrar todavía estáis a tiempo. Ya sabéis que eso no es solo un día, como siempre os digo, sino una etapa, una temporada, así que todavía estáis a tiempo porque todavía está la energía presente. También, como sabéis, tenemos muy presente la energía de Mercurio retrógrado que está ahora mismo dando vueltas por aquí. Y bueno, pues esta semana he decidido que para acompañar, ayudar y combatir, depende de la situación, todas estas energías, pues vamos a hablar de plantas, nuestras plantas medicinales y mágicas que debemos de tener en nuestro armario de bruja. Ya sabéis que hicimos un primer vídeo con los elementos básicos que tenemos que tener en ese armario. Si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis porque es una introducción muy buena a una serie de vídeos. Os dejaré en la descripción el enlace a ese vídeo para que podáis verlo. Bueno, pues hoy hablaremos de las plantas mágicas que tenemos que tener en nuestro armario de bruja. Vamos a hacer 3 apartados, uno que sería de las indispensables, otro que serían las 9 indispensables, las primeras, las segundas, las 9 compañeras, y el último apartado serían las 9 que cierran el círculo. Bueno, hay muchísimas plantas, ya lo sabéis, y seguramente nos dejaremos muchas por ahí, pero no podemos tener tantas. Yo ahora os voy a enseñar, tendremos un trocito de vídeo donde os voy a enseñar mi armario de hierbas y de plantas. No puedo tener en el mismo armario todo porque no me cabe, pero bueno, os lo voy a enseñar para que veáis qué es lo que tengo yo y cómo lo tengo colocado y ordenado. A mí me resulta así muy fácil, pero bueno, ahora lo vais a ver. Así que os dejo con el armario y después pasamos a hablar de las 9 indispensables. Vamos a verlo. Bueno, pues tal como os decía, aquí está mi armario de hierbas. Tengo un montón, como veis, tengo muchísimas, pero todo esto lleva mucho tiempo. Bueno, básicamente os cuento un poquito cómo lo tengo yo colocado. Como veis, tengo aquí el mortero, que este es imprescindible, y luego aquí tengo el maletín con los aceites esenciales, que ya os conté en otro vídeo. Aquí tengo otro maletín con envases y aceites vegetales. Y luego ya tengo aquí en una primera estantería, tengo una mezcla de las tisanas que ya os comenté, que es bueno que tengamos ya las mezclas hechas. Aquí, como veis, ya tengo varias mezclas hechas. Y luego ya después, pues tengo en cada estantería, un poquito por tipología o por aplicación, aquí ya tengo el resto de plantas y de hierbas. Bueno, ¿qué os ha parecido el armario? Está bien, ¿verdad? Bueno, a mí me llevó un tiempo llegar a tener todas estas plantas porque es una inversión, pero bueno, os aconsejo que tengáis algunas porque la verdad que son muy prácticas y podemos hacer un montón de cosas con ellas. En nuestro día a día nos van a valer para muchísimas cosas. Podemos hacer infusiones, podemos hacer macerados, podemos hacer extractos secos, extractos fluidos, podemos hacer pócimas, podemos hacer saquitos de hierbas, podemos hacer inciensos, en fin, la lista es interminable, ya lo iremos viendo más adelante porque es muy muy largo, pero que sepáis que podemos hacer muchas cosas y que forma parte de todo lo que hacemos aquí, tanto en magia como en cosmética, como en curación, en medicina. Así que no os perdáis ahora la primera sección, que serían las 9 imprescindibles. Vamos a verlo. Bueno, pues la primera de nuestras 9 imprescindibles sería la lavanda. Tengo ya un vídeo en el canal para esta maravillosa planta. Os dejaré también en la descripción el enlace a ese vídeo porque es muy completo y por eso hoy no me voy a enrollar mucho con ella. Bueno, la lavanda, sus correspondencias respecto al elemento y al planeta serían Mercurio y aire. Es una planta que está muy relacionada con la protección, la purificación
la sanación, el sueño y el amor. Es una planta muy completa. En lo que se refiere a propiedades medicinales tenemos muchísimas. Es digestiva, es relajante, es antiséptica, es antiinflamatoria. Echaros un vistazo al vídeo de la lavanda, porque ahí vais a descubrir que es una planta realmente mágica. Nos ayuda muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. En lo que respecta a la magia, la lavanda es una planta que siempre ha estado muy relacionada con el amor. De hecho, antiguamente, desde la antigüedad se preparaban hechizos de amor con ella. También es una planta que favorece la comunicación, favorece los sueños agradables y tranquilos. También es una planta que nos va a ayudar a purificar el ambiente. Se puede utilizar en baños relajantes y purificadores, baños del cuerpo para nosotros mismos. Es una planta con la que podemos hacer multitud de preparados, pues para limpiar el ambiente y para provocar pues un entorno agradable. También es una planta que podemos utilizar para dejar una ramita debajo de la almohada, y de esta manera vamos a traer sueños apacibles y agradables. También podemos utilizarla para acompañar talismanes, saquitos de hierbas, etc. En fin, que es una todoterreno, como yo siempre digo. Nuestro segundo imprescindible sería el romero, como no puede faltar en nuestro armario. Además lo tenemos muy sencillo porque es una planta muy fácil de conseguir. Bueno, el romero, sus correspondencias serían el sol y el fuego, y es una planta que está relacionada con el poder mental, con la curación, con la purificación y la protección. En lo que respecta a la parte de usos medicinales, bueno, pues también es muy completa, como la lavanda. Es una planta que nos va a ayudar a nivel digestivo, ya que es muy buena depuradora, a nivel hepático también. Es una planta que nos va a ayudar también en la caída del pelo, lo va a reforzar y va a frenar esa caída del cabello. También nos va a ayudar en el tema de la piel, porque es muy buen cicatrizante en el caso de heridas. Es bactericida. También tenemos una parte que es relajante y descontracturante a nivel muscular. En ungüentos y preparados para nivel corporal, de articulaciones y contracturas, pues el romero está muy indicado porque nos va a ayudar mucho en ese sentido. En lo que respecta al apartado de la magia, pues el romero nos va a ayudar muchísimo. Es una planta también muy completa. Nos va a ayudar en el campo de la curación, de la protección. Es una planta que limpia muy bien las energías. Se puede utilizar para limpiar de energías negativas una zona de trabajo, por ejemplo. Debajo de la almohada, si colocamos una ramita de romero, va a ayudar a alejar las pesadillas. También nos va a ayudar a potenciar las capacidades psíquicas y atrae el dinero y el amor. En lo que respecta a las enfermedades, pues se solía quemar romero en las habitaciones de los enfermos para ayudar a ahuyentar la enfermedad y atraer la buena salud. También es una planta que, basándose en esto, pues puede ayudar a sustituir al habitual incienso. Nuestra tercera indispensable, imprescindible, sería la salvia. Tampoco puede faltar en nuestra casa. Y si la tenemos fresca, pues mucho mejor. Bueno, la salvia, sus correspondencias serían Júpiter y el aire. Es una planta que está relacionada con la protección, la longevidad y la sabiduría. En lo que respecta al apartado de usos medicinales, pues también es una planta muy completa. Es una planta que nos va a ayudar sobre todo con la salud bucal. Ahí es una planta muy bien indicada, muy indicada, porque nos va a ayudar con las encías inflamadas, encías sensibles y que tienden a sangrar. Es una planta que también actúa muy bien a nivel digestivo, con los dolores menstruales, regula el nivel de azúcar, es cicatrizante y regula el exceso de sudoración. En lo que respecta a las propiedades mágicas, es una planta que, como os he comentado antes, se aconseja tener fresca, tener en una maceta en casa, porque se piensa que todo aquel que tiene una planta de salvia está protegido y nada puede atacarle. Es una planta que protege de energías negativas, protege la salud y aleja los malos espíritus y las malas energías.
Precisamente por esa faceta protectora se la relaciona con la inmortalidad, la longevidad, protege del mal de ojo y aleja los malos augurios. También ayuda a fomentar la sabiduría y a atraer el dinero. Nuestra siguiente imprescindible sería la camomila o manzanilla. Depende de la zona, se la conoce con un nombre o con otro. Es una planta que sus correspondencias son el sol y el agua y está muy relacionada con el dinero, el sueño, el amor y la purificación. En lo que respecta a las propiedades medicinales, pues sobre todo la conocemos por sus propiedades digestivas, ya que ayuda a hacer las malas digestiones. Es una planta antiinflamatoria, calmante, sedante. También es bactericida, nos ayuda cuando tenemos una herida. En úlceras gástricas también está muy indicada y ayuda a bajar la fiebre. En lo que respecta a sus propiedades mágicas, es una planta que se utiliza mucho para preparar inciensos, de meditación, de purificación, para inducir el sueño y para ahuyentar el mal. Es una planta que atrae la prosperidad, el dinero y el bien material. El diente de león. Sus correspondencias, Júpiter y el aire. Es una planta que se relaciona muy directamente con la adivinación, los deseos y la invocación de espíritus. En lo que respecta a los usos medicinales, pues es una planta también muy completa. Tiene muchísimos usos culinarios, se utiliza en la cocina, pero aparte de eso los usos medicinales son bastante importantes. Es una planta que es diurética, estimula el apetito, nos ayuda con la osteoporosis, con las digestiones difíciles, es muy buen depurador hepático y biliar y tiene muchísimos minerales. En lo que respecta a las propiedades mágicas, pues tampoco le faltan, por supuesto. Es una planta que atrae la alegría, la limpieza de espacios, de energías, nos aporta purificación, protección, enterrada en la zona norte de la casa, nos atrae vientos favorables. También es una planta que aumenta los poderes psíquicos y se dice que si soplas una cabeza de semillas de diente de león, una vez que la has soplado, las semillas que quedan en la cabeza son los años de vida. La rosa, sus correspondencias, Venus y el agua. Es una planta que se relaciona directamente con los poderes psíquicos, el amor, la curación, la suerte y la protección. Sus propiedades medicinales son muchísimas. Desde la antigüedad se utiliza en muchas culturas como un componente de la cocina, acompañando muchísimos platos. Después, en lo que respecta a las propiedades medicinales propiamente dichas, pues tenemos muchas, pasando desde las inflamaciones oculares, encías sangrantes y doloridas, es muy buena a nivel digestivo, es cicatrizante, antiinflamatoria y muy indicada para quemaduras. Sus propiedades mágicas son también muy completas. Atrae la buena suerte, el amor y la salud. Es muy buena protectora personal, calma la tensión y atrae a las hadas. Y una curiosidad es que se dice que crecen mejor cuando son robadas. Nuestra siguiente imprescindible es la ruda. Bueno, seguro que muchos de vosotros estabais pensando que me estaba olvidando de ella, pues no. Desde luego que esta es una de las imprescindibles sí o sí. Y en toda terraza, en todo jardín, debería de haber una ruda. Bueno, la ruda, sus correspondencias son Marte y el fuego, y es una planta que se asocia con la curación, la protección, purificación, el amor y el poder mental. Sus propiedades medicinales pues son muy amplias, pero aquí tengo que avisaros de que esta, la ruda, es una planta tóxica. Así que por favor no la utilicéis a modo interno, ¿de acuerdo? Si no es bajo la prescripción de un profesional, porque ya os digo que es tóxica y es muy fácil sobrepasar la dosis segura. Así que si no sois profesionales, si no tenéis una prescripción, por favor no la utilizáis de modo interno. Bueno, pues la ruda desde la antigüedad se lleva utilizando para muchas afecciones. Es muy buena para la epilepsia, para el histerismo, nos ayuda con la menstruación, favorece la menstruación, de hecho llega a ser abortiva. Esa es una de las causas por las que no se puede utilizar si no es bajo la prescripción de un profesional. También nos ayuda con los dolores reumáticos y en el caso de que se necesite fortalecer los vasos sanguíneos.
En lo que se refiere a sus propiedades mágicas, la ruda es la planta de las brujas, sí o sí. No es la planta espantabrujas o ahuyentabrujas como se la considera en muchas zonas y en muchas culturas. Al contrario, en todo jardín, en toda terraza o huerto de bruja debería de haber una planta de ruda. Bueno, pues se utiliza en magia para muchísimas cosas. Podemos hacer multitud de sahumerios, de saquitos y muchísimos preparados. Es una planta que está relacionada con la protección, la purificación, ayuda a limpiar espacios y energías negativas, es protectora y ahuyenta el mal. También se pueden hacer baños de ruda o ramilletes con ella y de esta manera espantar y ahuyentar enfermedades. La albahaca es otra de las que no puede faltar en nuestro armario y también os aconsejo tenerla fresca porque es una planta que podemos utilizar para muchas cosas de las dos maneras, fresca y seca. Bueno, sus correspondencias son Marte y el fuego y es una planta relacionada con la protección, la riqueza y el amor. En el apartado de propiedades medicinales, pues es también una planta muy completa. En la cocina se utiliza para elaborar muchísimos platos, al igual que el diente de león o la rosa, bueno, pues la albahaca aún más todavía. Y en lo que es el apartado de propiedades medicinales estricto, bueno, pues ahí tenemos muchísimas virtudes. Es una planta que estimula el apetito, es digestiva, es diurética, nos ayuda a estimular el sistema inmune, es antiinflamatoria, regula el azúcar en sangre y también nos va a ayudar para repeler insectos. En el apartado de la magia es una planta que tiene también muchísimos usos. Nos va a ayudar a apaciguar el mal carácter, atrae el amor, proporciona riqueza en los negocios, también ayuda a traer buena suerte a los nuevos hogares, disipa las envidias y rompe maldiciones. Y por último, nuestra novena imprescindible, el copal. Quizá algunos de vosotros no habéis oído hablar del copal, pero es un imprescindible. El copal es una resina y sus correspondencias son el sol y el fuego. Es una planta que está muy relacionada con la purificación y en menor medida con el amor. El copal es una resina que se añade a los inciensos, sobre todo a los de purificación. Nos ayuda a limpiar el ambiente, a purificarlo, canaliza la energía, aumenta la concentración y combate el insomnio y la tensión. Pues con esto ya estarían nuestras 9 imprescindibles. Bueno, ya sabéis, como siempre os digo, no hay que obsesionarse. Si no tenéis estas 9, pues podemos tener de estas 4 o 5 porque las podemos sustituir entre ellas. Así que poquito a poco, no os gastéis un dineral y os volváis locos, ¿vale? Poquito a poco. Bueno, el próximo día veremos la siguiente etapa, serán las 9 compañeras o las 9 acompañantes. Y igual que hoy, pues veremos sus propiedades y lo mismo que hoy os digo, se pueden sustituir, así que no hace falta cogerlas todas de golpe. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Acordaros, por favor, de si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen los avisos de nuevos vídeos y ayudarme a que todo esto siga para adelante y podamos seguir muchas semanas más. Pues nada más, nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito.